Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a seguir trabajando un poquito sobre la parte teórica y vamos a tratar de avanzar los temas que nos faltan en cuanto a integrales definidas. Hoy vamos a tocar el tema de integración numérica aproximada. ¿Qué puede ocurrir? Nosotros decimos que cuando tenemos una función, derivarla, absolutamente siempre la vamos a poder hacer. Nos den una función sencilla, obviamente la podemos derivar, y si nos dan una función compleja, aplicando reiteradamente las reglas que hemos establecido, lo vamos a poder calcular. Lo peor que nos puede ocurrir es que el resultado de la ecuación que obtengamos sea una ecuación muy voluminosa, pero siempre vamos a estar en esa posibilidad de encontrar la derivada. Cuando nosotros hacemos la operación inversa, la integral, la cosa cambia. Nosotros tenemos funciones que hacer la integración es relativamente fácil, otras funciones que es relativamente difícil, y otras funciones que directamente no existe la integral. No son muchas, pero hay funciones que no existe una integral, o sea, no hay ninguna función que derivada me dé la función buscada. Ahora bien, en el caso de que podamos encontrar la integral, lo descartamos. Vamos a los otros dos casos, en el cual la podemos encontrar, pero es sumamente engorrosa, o en el caso que directamente no la podemos encontrar. Y por, no sé, por una determinada causa necesitamos calcular esa integral. No sé, necesitamos calcular el área porque el área está representada en una magnitud que la estamos buscando. Y forzosamente tenemos que encontrar esa integral. Pero analíticamente no lo podemos hacer. Pero desde el punto de vista conceptual, sí, es una integral más, es el límite de la suma de todos esos rectangulitos que habíamos tomado. O sea, sigue siendo el área, aunque nosotros no estemos capacitados de encontrarla analíticamente. En esos casos, en el que es muy difícil encontrarlo o no, no nos queda más alternativa que buscar una integración numérica aproximada, o sea, usar un método numérico. Antiguamente los programas, no sé, 20 o 30 años atrás, los programas en general cuando teníamos algún programita que nos calculaba una integral, lo que nos hacía era nos calculaba una integral numérica, o sea, no existían programas que uno ponía la integral de x diferencial de x y el resultado nos diera un medio de x cuadrado más c. O sea, no tenían esa capacidad de procesamiento de encontrar el resultado en forma algebraica, o sea, obtener la formulita de la integral. Entonces lo que nos arrojaban en general, haciendo un proceso interno, que lo que estaban calculando era una integral definida por algún método de integración numérica, y nos daba un resultado, ese resultado era el área. Era la forma de resolverlo. Obviamente, ahora con el avance de la tecnología, hay miles de programas que me hacen eso, hasta en un celular. Bueno, la cosa ha sido mucho más fácil resuelta, pero de todas maneras puede ocurrir que no lo encontremos, o que no exista, o que el mismo programa, cuando pongamos la integral esa, nos devuelva como que no tiene esa capacidad de resolución. Bien, para todos esos casos, sí o sí nos tenemos que basar en un método numérico, y acá está la importancia de los métodos numéricos. Digamos, todo lo que es método numérico es como que una rama aparte de la matemática, y en general, para cada caso que uno lo resuelve, o sea, uno puede encontrar, hay métodos numéricos para encontrar la derivada en un punto,
Y hay métodos numéricos para, como decíamos, para encontrar la integración entre dos valores, entre dos abscisas de una cierta función. Esos métodos, hay muchos. Algunos se comportan mejor con un tipo de funciones que otras, y otros, o sea, es como que hay que segmentar el tipo de función para poder aplicar ese método, que ese método en ese tipo de segmentación de función anda bien y a lo mejor no para otro tipo de función. Nosotros aquí el método que vamos a ver es el más sencillo, el más tradicional, que por otro lado es muy sencillo de aplicar. Es más, de las primeras calculadoras programables ya por la década del 80 del siglo pasado, quienes tenían la posibilidad de tener una calculadora que era toda una cosa de otro mundo tener eso, uno se hacía un programita y el primer programita uno que hacía era el método de Simpson para encontrar esa integral. ¿Qué es lo que digo? Que se puede programar con un algoritmo muy sencillo que ocupa muy poca memoria. Es muy rápido, es un par de cuentitas para el procesamiento que hasta el celular más básico, está holgado para ese procesamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver, digamos como, acá es como que habla de 3 métodos Sadowski. Pero nosotros, 2 métodos en realidad, pero nosotros vamos a enumerarlos como si fueran 3 métodos. Y como para distinguirlo vamos a llamarlo el método del rectángulo, el método de los trapecios y el método de Simpson, o el método de una parábola, digamos. ¿Cuál es la idea en que se basan estos métodos? Nosotros sabemos que por definición, si nosotros tenemos esta función y queremos calcular la integral entre a y b, era el área bajo esta función y el eje de las x. Eso es lo que habíamos dicho como definición de integral. Era esta integral. Bien, cuando nosotros hicimos esta integral, ¿qué hicimos? Un límite de, o sea, a este intervalo AB lo dividíamos en n rectángulos, y luego hacíamos la base de este rectángulo por la imagen de un punto que estaba intermedio entre x sub 0 y x sub 1 para este rectángulo, encontrábamos la imagen, y esa imagen la tomábamos como la altura de nuestro rectángulo. Por lo tanto, lo que hacíamos, reemplazábamos esta área bajo la curva por un rectángulo que en teoría tenía el mismo área, o sea que si el rectángulo estaba trazado por aquí, por un punto intermedio, era como en una parte estaba por exceso el área de la función y en la otra parte por defecto. Eso, a medida que lo íbamos haciendo más finito, o tomábamos más cantidad de rectángulos, lógicamente el ancho de esos rectángulos se iban haciendo más finos. Y en el límite, decíamos que justo la sumatoria de esas áreas de todos los rectángulos representaba el área de esta función. Bueno, eso lo podríamos hacer para, si no tenemos otro elemento, aplicar o aplicar esa definición. Sería muy sencillo, porque podríamos decir, bueno, fenómeno, nosotros queremos calcular el área de esta función. ¿Cómo no sé, A vale 10 y B vale 20, por decir algún valor numérico? Lo divido en 10 partes, por lo tanto tengo 10, 11, 12, 13, 14. Yo tomo el primer rectángulo, entre 10 y 11 estaría, ¿verdad? La base. O sea, sería una unidad la base. Y encuentro la imagen de la función en 10,5, multiplico 1 por la imagen de la función en 10,5 y ahí tendría el primer área del primer rectángulo. Eso lo puedo extender para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, y obtendría, perdón que se me corrió, obtendría la suma con esos 10, voy a obtener una aproximación. Lógicamente, si lo quiero hacer
más exacto, pues en vez de tomar 10 intervalos, tendré que tomar 20. Y si lo quisiera hacer más exacto, en vez de 20, tomo 50. Entonces, bueno, tomando una cantidad suficiente de intervalo alto, podría tener una buena aproximación. Eso sería lo que uno podríamos llamarle, entre comillas, el método del rectángulo, ¿sí? Bien. Ese método sería totalmente factible, bastante fácil de resolver, pero en general no se usa porque tenemos algún otro método que no difiere mucho en cuanto a la dificultad de los cálculos y es más exacto, o sea, converge más rápidamente. ¿Qué quiere decir que algo converja más rápidamente? Que si mi área teórica de esta es, no sé, 100, y yo tomo dos rectángulos, haciéndolo por el método de los rectángulos, tengo, no sé, 50 mis resultados. Si tomo 10 rectángulos, se me va a 70. Si tomo 100 rectángulos, estoy a lo mejor en los 95. Mientras que un método que tenga más precisión en cuanto a la convergencia, que sea más rápida, a lo mejor con tomar 3 elementos, que no van a ser rectángulos, que en este caso, por ejemplo, van a ser trapecios, ya a lo mejor estoy en el 95% de exactitud del área, ¿sí? Eso es lo que ocurre, o sea, este método que habíamos dicho de los rectángulos, es como que para tener una buena precisión del orden, no sé, del 2%, necesitamos tener varios rectángulos, dividir nuestro intervalo en varios rectángulos para tener una buena aproximación. Entonces, esta sería una posibilidad, pero la que vamos a analizar es esta, que es la que la da como la primera opción Sadowski, que sería el método de los trapecios, podríamos llamarlo, o fórmula de los trapecios, lo llama él. Bien, si nosotros, espérenme un segundito, bueno, yo aquí lo agrandé un poquito. En el método de los trapecios, fíjense, ¿nosotros qué hacemos? Reemplazamos esta función. Nosotros cuando lo hicimos a través, si lo hiciésemos a través de los rectángulos, tomamos acá el techo como algo constante, ¿sí? Y sería esta área que nosotros calcularíamos. Ahora, en el método de los trapecios, en vez de trabajar con un rectángulo, trabajo con un trapecio. O sea, mi trapecio sería este el lado menor, este el lado mayor, este sería mi base, y esta tomo una función que reemplaza la imagen de la función entre A0 y A1, que esto es una curva en general, la reemplazo por una recta que une este punto con este. Por lo tanto, lógicamente, si yo en vez de el rectángulo que yo tomaba, tengo más error que con este trapecio porque estoy como que estoy siguiendo la curva más de cerca, en este caso que en el otro. Estoy aproximándome a la curva en una manera mucho más fiel que en el caso del rectángulo. Entonces, mirándolo gráficamente nos damos cuenta que para la misma cantidad de intervalos que tomemos, en este método de los trapecios, va a ser mucho más exacto, más rápido la convergencia que en el método de los rectángulos. Bien. Yo tenía, entonces, teníamos, vamos a dividirlo en n, fíjense que acá toma x sub 0, x1, x2, x sub n, menos 1, x sub n. Bien, la altura del primer trapecio, este que está aquí, que lo simboliza aquí como A sub 0, A minúscula, A sub 0 mayúscula, A sub 1 mayúscula, X sub 1, o sea, este trapecio, el primero. Eso es esta altura más esta altura dividido 2.
el promedio de las alturas, por h, donde h es b menos a sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Eso es aproximadamente el área de la función, va a ser aproximadamente al área de ese trapecio que acabo de definir. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer para el segundo trapecio, donde voy a obtener que el área del segundo trapecio va a ser x1, a1, a2, x3. Dicho de otra manera, será I1 más I2 sobre 2 por H, que es el ancho, o la base de mi trapecio. Bien, eso lo puedo extender para todos los trapecios que yo tuve aquí. El último trapecio, ¿qué coordenadas va a tener? Va a ser IN más IN menos 1 sobre 2 multiplicado por H. ¿Estamos? Luego, la suma de esta área, más toda esta área, más esta área, va a ser el área que yo estoy buscando. Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a tener que sumar estos términos. Bien. Fíjense que en todas estas ecuaciones siempre se repite el 1, o sea, la terminación del primer trapecio, la terminación del lado del primer trapecio coincide con el comienzo del segundo trapecio. Esta sería la terminación del segundo trapecio, va a coincidir con el comienzo del tercer trapecio, y así sucesivamente. O dicho de otra manera, este y este se repite dos veces, este y este se repite dos veces, el único que no se repite dos veces es el primero y el último. ¿Sí? O sea, todos los valores de imágenes de función del x1, o sea, i1 es la imagen de x1, y i0 es de x0 y así sucesivamente. Todas estas imágenes, la única que no se repite dos veces es la primera y la última. Y todas las otras se repiten dos veces. Por lo tanto, si yo sumo esta expresión, todas estas expresiones, yo podría sacar de alguna manera factor común h y me quedaría esta expresión. Esta expresión que tenemos aquí. Fíjense, la integral entre a y b de f de x diferencial de x es aproximadamente, sacó factor común 1/2, sacó factor común h, y me queda dos veces el segundo, dos veces el tercero, dos veces menos, como decíamos, solamente el que no se repite es este y este. ¿Está bien? El primero y el último. Por lo tanto, puedo comprimir esta ecuación para que sea más fácil de recordar, y puedo poner este 1/2, lo puedo distribuir acá. Lo distribuyo entre este y este. Entonces, me queda 1/2 de los extremos. ¿Los extremos qué es? Este más este. Ven que es I0 más IN. Por eso me queda 1/2 de E. Y todo esto sería la sumatoria que va desde 1 hasta n-1. Y acá desaparece el 2 porque estos dos es como que lo saco factor común y se me simplifica con este. Entonces esta formulita es muy fácil de recordar. O sea, dada una integral que querramos resolverla por el método de los trapecios, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestra integral es f de x, nuestra función es f de x, y nuestro cote inferior es a y nuestra superior es b, o sea, queremos encontrar el área que hay bajo la función f de x entre a y b, ¿qué hacemos? Primero calculamos h. ¿Cómo lo calculamos h? Bueno, primero tenemos que determinar, decir, bueno, a ver, ¿cuántos trapecios queremos tomar? En la medida que tomemos más trapecios, más exacto va a ser nuestro resultado. Entonces decimos, no sé, 10, bien, hacemos b menos a, que va a ser un número, lo dividimos por 10, y ese cociente de esa resta, nos va a dar h. Ya tenemos calculado h. Luego evaluamos la función en a,
evaluamos la función en B, sumamos las imágenes, esa imagen la dividimos por 2, y luego tenemos que ir evaluando la función en cada uno de los intervalos interiores que hemos designado. Por ejemplo, si A vale 10 y B vale 20 y hemos decidido tomar 10 partes, lógicamente H va a valer 1, como habíamos dicho hoy. Entonces tenemos que evaluar la función f en 10, evaluar la función f en 20. Sumamos esos dos resultados y lo dividimos por 2. Y esto nos va a dar un número. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la función en 11, la función en 12, en 13, en 14, en 15, 16, 17, 18 y 19. Sumar todas esas imágenes y luego obtenemos otro número. Que ese número, sumado al anterior, nos dará otro número que multiplicado por h, que bueno, en este caso eventual es 1, toda esa cuantita, nos daría el área aproximada. O sea, como ustedes ven, es muy sencillo hacer el cálculo y realmente es sumamente exacto este método, o sea, converge bastante rápidamente. Bien. Entonces, ahí tendríamos el método de los trapecios. Ahora vamos a ver el método de Simpson. Fíjense, en el método de Simpson la idea es un poco distinta a los otros dos métodos, pero básicamente sigue siendo la misma de alguna manera. Nosotros cuando trabajamos el método de los rectángulos, habíamos reemplazado esta función, porque, o sea, el problema está en la parte superior, aquí, ¿verdad? Porque estos son rectas, digamos, que en todos los casos da lo mismo. Pero nosotros reemplazamos en el método de los rectángulos esta línea blanca por una roja. O sea, nosotros la función original era esta blanca. Acá yo lo exageré un poco para ver la diferencia. Y en vez de trabajar con esto, trabajamos con esto, en el método de los rectángulos. En el método que está en rojo. En el caso de los trapecios, trabajamos con el amarillo. O sea, reemplazamos esta función por esta. Ahí vemos claramente que el error con el rojo es esta parte por exceso y esta parte por defecto. Mientras que esta, como acompaña mucho más a la función blanca, yo acá la dibujé un poco separada para que no se mezclara el dibujo, pero en realidad este punto coincidiría con este. O sea, el error sería esta pequeña partecita de diferencia. Entonces, vemos ahí que claramente este método, el amarillo, el de los trapecios, va a converger mucho más rápido para la misma cantidad de rectángulos, de subdivisiones que tomamos entre A y B, que el naranja, que el rojo, ¿verdad? Bien. En el caso del método de Simpson, aún va un paso más adelante. De alguna manera, en el método de los rectángulos, tomamos una función lineal, que esa función lineal era constante, y igual a x más b, donde la es 0. Un paso más dimos y tomamos una que no era constante, porque acá tenía cierta pendiente en el de los rectángulos. Ahora nosotros tomamos y igual a a por x más b, donde ya deja de ser 0. Obteníamos una mejor precisión. El paso siguiente, lógico de pensar, sería que en vez de tomar una función lineal, tomemos la función que le sigue, que ¿cuál es? La cuadrática, una parábola. Entonces, en vez de, vamos a reemplazar esta parte de la función blanca, que puede ser cualquier cosa, una función genérica, que no es ni una parábola, ni una exponencial, o sí o no, o puede ser cualquier cosa, pero que en líneas generales va a ser una curva, esto blanco, lo reemplazamos por otra curva, que como esta curva blanca no coincide con una curva parabólica en general, no van a ser iguales, pero de todas maneras, siempre esta verde va a estar más aproximada a la blanca que la amarilla. Por lo tanto, es lógico entender que para
la misma cantidad de rectángulos, de divisiones que tomemos entre A y B, el método verde aún va a converger mucho más rápidamente que el método amarillo. Por lo tanto, en orden de precisión, para iguales cantidades de divisiones, tendríamos el naranja, el amarillo y el verde. Claro, como siempre decimos, lo que no se va en lágrimas se va en suspiro. Esa rápida aproximación a la solución la tenemos que pagar en que el método de Simpson es un poquito más sofisticado, o la formulita que tendríamos que recordar para aplicar el método de Simpson es un poquito más complicado que la formulita que teníamos que aplicar para el método de los trapecios, que era esta. ¿Sí? Entonces ahí habrá que ver, a lo mejor nos conviene, dado un intervalo y dado una cierta función, dividirla en 6 intervalos y aplicar el método de los trapecios, o dividirla en 3 intervalos y aplicar el método de Simpson. A lo mejor en uno y en el otro tenemos la misma precisión, pero en uno hicimos menos intervalos, pero nos costaron más calcular esos intervalos que en el otro. Bueno, es una cuestión de ver en qué caso me conviene más o uno o el otro. ¿Estamos? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo podemos expresar, cómo encontrar una función, una formulita, digamos, similar a la que habíamos encontrado aquí para el caso del método de los trapecios, que debemos encontrar esta formulita. Vamos a tratar de encontrar otra formulita que me represente fácilmente el método de Simpson. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces en Simpson dijimos que vamos a reemplazar a la función por una parábola. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular el área de una parábola en forma exacta. Ese cálculo en forma exacta lo vamos a hacer a través de una integral, ya que la integral de la parábola la podemos encontrar perfectamente. Por lo tanto, esa fórmula que nosotros calculemos va a ser el área exacta para una parábola, no el área aproximada, va a ser el área exacta, pero para una parábola. Bien, esa parábola va a ser esta que está dibujada acá, en la figura 11.27. Esa parábola tiene una característica que la vamos a ubicar como a nosotros nos guste, y la vamos a ubicar cuyo vértice sería, le vamos a llamar a 1, aquí le vamos a llamar a 0, a 2, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y tomamos valores de ordenadas equidistantes. O sea, x2 menos x1 es lo mismo que 0 menos x1. O sea, este h que está aquí a la derecha es el mismo que este h. Nada más que uno es positivo y el otro es negativo. Y como nosotros tomamos que A1 es nuestro vértice, la imagen de x2, que es A2, y la imagen de x0, que es A0, o sea, A0 con A2 tienen que ser iguales, porque es el vértice de mi parábola, A1. ¿Estamos? Bien. O sea, tengamos en cuenta que tomamos esa característica porque como la queremos plantear nosotros, queremos plantear una parábola en general, vamos a plantear una parábola que sea lo más sencilla posible o que nos sirva para los fines que nosotros queremos. Bien, esa ecuación de la parábola será, como todos sabemos, ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces de determinar a, b y c. Bueno, vamos a hacer eso aquí. Si nosotros evaluamos esta parábola en menos x sub 0 o en menos h, sería a por menos h al cuadrado más b por menos h más c. Lo mismo evaluamos en más h, que nos daría esta expresión.
Y evaluando en x igual a 0, obviamente tenemos la ordenada del origen, c. Bien. Ahora, dada una parábola general a x cuadrado más bx más c, vamos a evaluarla entre menos h y más h, en forma genérica. Integramos a través de Barrow, hacemos esto, bueno, hacen este cálculo, no lo vamos a hacer, si lo hiciéramos nos da esta expresión. ¿Sí? Bien, esta expresión es el cálculo exacto para una parábola entre menos h y h que tenga el valor de a en el término x cuadrado, de b en x y de c. ¿Sí? Fíjense que en este caso b es como que no interviene porque se va. Ven que acá no interviene en el valor del cálculo de esta área. Solamente interviene a, h que bueno es el intervalo que tomamos obviamente, pero interviene a y c, no interviene b. Por eso lo hemos tomado de esta manera. Bien, esta expresión, la 3, es el cálculo exacto, no aproximado. Yo lo que podría hacer ahora, de acuerdo a estas relaciones, a mí se me ocurre, y van a decir, ¿y por qué se me ocurrió hacer eso? Ya van a ver por qué lo hacemos por qué lo hace más adelante Sadowski. Si yo agarro a esta función, a I0, que sería esto, lo multiplico por 1. A esto lo multiplico por 4. Y a esto lo multiplico por 1 y luego lo sumo, o sea, dicho de otra manera, sumo esto más esto, pero y a esto lo multiplico por 4. O sea, trato de armar esta ecuación que está acá. A eso lo multiplico, a todo ese resultado que yo obtengo, o sea, esta expresión más esta, más 4 veces esta, a todo eso que obtengo lo multiplico por h y lo divido por 3. Si hago toda esa expresión, o sea, acá lo que hice, reemplacé lo que les dije, i sub 0, i sub 1 e i sub 2, aquí. Llevo a esta expresión y la reduzco y llego a esta expresión, 2 tercios de a por h al cubo más 2 por c por h. Casualidad, justo, fíjense, que es el valor que obtuvimos en la expresión 3. Por eso hice todo esto. Lógicamente, uno dice en un principio, vaya, que bastante imaginación tuvo quien lo hizo, y sí. Yo quería encontrar una expresión que, o sea, ¿yo para qué hago esto? Fíjense, yo evaluando esta expresión, sin saber hacer la integral, puedo calcular el área. O sea, el área es esta expresión, porque justo la evaluación de esta expresión me da lo que acá habíamos obtenido en forma analítica. ¿Sí? Lo que pasa es que hubiera sido bastante difícil imaginarme, si yo hago todo esto, me representa justo esto. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que por un arte de magia se nos ocurrió hacer esta formulita y, oh sorpresa, esta formulita nos representa exactamente el área de una parábola entre menos h y h. Bien, entonces, si yo tuviera una función parabólica cualquiera, y yo me dicen el ejercicio, dada la función y igual a 2x cuadrado menos x más 20, encuentre el área entre menos 10 y más 10, o sea que sea simétrico. Yo para resolver ese problema, ¿qué tendría que hacer? Agarrar esa formulita, esa ecuación de segundo grado, encontrarle la integral, evaluarla entre menos 10 y 10, y eso me va a dar un numerito. Y ese numerito va a ser el área. No sé, supongamos que nos da 150. En vez de haber hecho eso, yo lo que podría haber hecho es evaluar esa función parabólica que me habían dado en menos 10, evaluarla en 0, o sea, buscar el término independiente, multiplicarlo por 4, evaluarla en 10,
esos tres resultados los sumo, lo multiplico por h, no por 2h. Si era entre menos 10 y más 10, menos h es menos 10 y h es 10. O sea, mi intervalo sería 20, pero no lo tengo que multiplicar por 20, lo tengo que multiplicar por h, volviendo. Ese resultado que yo obtuve, lo multiplico por 10, lo divido por 3, y exactamente eso me tiene que dar los 150 que me había dado, como si yo hubiese hecho la integral de la forma que habitualmente nosotros lo hacíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta expresión es igual que esta. Y esta representa exactamente el área de la integral. O sea que esta expresión es una expresión exacta para calcular el área de una parábola. O sea, si yo empleo esta fórmula, yo calculo el área de una parábola. Por eso es lo que pusimos aquí en 4. O sea, yo calcular el área de la parábola entre menos h y h es igual, no aproximado, es igual a esta formulita. ¿Estamos? Bien. Fíjense lo poderosa que es esta formulita, porque, o sea, yo para calcular el área necesito solamente saber las imágenes de los extremos. Este punto siempre lo conozco porque directamente sé la ordenada del origen, o sea, dada la función, yo ya lo tengo como dato. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar la imagen en la parte izquierda de mi intervalo, la imagen en mi parte derecha, lo sumo, eso me fijo qué ordenada tengo, la multiplico por 4, sumo todo eso, lo multiplico por el intervalo que tuve, lo divido por 3 y tengo el resultado. No he tenido que calcular esta integral. Bien. Entonces tengamos como presente esta formulita. Recordémosla. ¿Cómo es el cálculo exacto? En vez de calcular el área por una integral, con esta formulita. Ahora vamos a empezar ya lo que hace Simpson. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo agarro una función, y acá hay algo que les quiero decir, que no lo expresa muy bien aquí, pero uno puede cometer un error si no tiene en cuenta esto cuando calculemos una integral a través del método de Simpson. Nosotros cuando calculemos por el método de Simpson el área, vamos a tener un intervalo, y en general ese intervalo lo vamos a dividir en varias partes. No vamos a tomar, como nosotros en el otro método, tanto en los trapecios o en los rectángulos, no hacíamos un solo intervalo, sino que hacíamos, no sé, 5, 10, 15 para tener cierta precisión. Aquí, si bien el método es más preciso, pero también vamos a tener que tomar más de un intervalo. No sé, podremos tomar 2, 4, 6, 10, ¿está? Pero acá tenemos una restricción. Nosotros, cuando hacemos el cálculo, hace lo siguiente Sadowski o Simpson. Toma el área del primer sector. Fíjense que toma la I0, como fuera esta, la I1 y la I2. Este sería el primer sector. El segundo sector va a ser una repetición a partir de este punto representado aquí, donde la primera coordenada será esta, la segunda tendremos otra por aquí y la tercera tendremos otra por aquí. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, todos los sectores que tomemos. Si nosotros tomamos un solo sector, vamos a tener menos h y h, o sea, es como que esto está dividido en dos. Si tomamos dos sectores, vamos a tener 4 de estos. Si tomamos 3 sectores, vamos a tener 6. ¿Sí? Entonces no podemos tomar 3 sectores porque nos va a quedar una parábola a la izquierda y una parábola a la derecha, pero la otra parte no nos queda enganchada, nos queda solamente la mitad de la parábola. Y este método se basa en que vamos sumando parábolas enteras como este. No sé si me entienden. O sea, si yo acá
tengo una división y yo quiero integrar entre esto, y yo tomo esta parte y esta, yo puedo construir esta parábola, pero la otra puedo construir la mitad de la parábola, no la puedo construir toda. Entonces me va a dar tiene una imprecisión muy grande, o sea, no me sirve el método. Tengo que tomar otra parábola completa, o sea, tomo una parábola, o dos parábolas, o tres, o cuatro, lo que no puedo tomar 3,5 parábolas para aproximarlo, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros definamos la cantidad de intervalos que nosotros tenemos que hacer. Después ya en un ejemplo lo vamos a ver claramente. Bien, esto lo podemos repetir, o lo tenemos que repetir para todos los sectores que hayamos tomado. Si nos fijamos nuevamente, este fin del primer sector es comienzo del segundo. El fin del segundo es comienzo del tercero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense. El primero y el último va a estar una sola vez. Con este, o sea, este primer último y este segundo primero, va a estar repetido 2 veces. Porque va a estar una vez acá y otra vez acá, una vez acá y una vez más con el siguiente sector. Y estos que están aquí en el medio, están como repetidos por 4, porque está multiplicado por 4. Entonces, si nosotros tomamos, como convención de tomar, si nosotros hacemos la integral entre A y B, y a A, la imagen de A la tomamos como I sub 0, no como I sub 1, para no cometer error, o sea, cuando comienza nuestro intervalo lo tomamos como I sub 0, llegamos a esta formulita que está acá, que no se ve mucho porque está bastante mal escaneada, que dice, yo se la traduzco, porque no se ve muy bien. Dice, 1/3 H, paréntesis, E, más 4I, más 2P, paréntesis. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué quiere expresar esta formulita? Dice que yo pongo 1/3 y H como hoy, que lo sacamos como factor común. Factor de todo esto que está acá adentro. Esto que está aquí adentro sería la E, que la E sería el extremo izquierdo y el extremo derecho, o sea, sería la imagen esta, que está una sola vez, y la última, por eso acá aparece una E que no está multiplicada por 2, es sola. Acá tendríamos 4 impar, que se está refiriendo a los índices acá que son impar, el I1, el I3, el I5, el I7, el I17 que tengamos. Por eso aparece un 4 y una I. Y estos serían los pares, fíjense que siempre coincide este par con este par, el siguiente par con el siguiente par, o sea que todos los pares están multiplicados por 2. Por eso que acá me aparece 2P. ¿Sí? Por lo tanto, la formulita esta, ¿cómo la hallamos? Si a nosotros nos piden encontrar la integral de una función, pero aplicando el método de Simpson, hacemos nuestro intervalo, lo dividimos por 3, nos fijamos las imágenes que tenemos en los extremos, nos fijamos las imágenes que tenemos en los impares, en I1, en I3, en estas partes que están aquí, lo multiplicamos por 4, y estas partes las multiplicamos por 2. Y ahí tendríamos la formulita. Lógicamente, es lo que habíamos dicho. Esta formulita tampoco no es muy compleja, pero es un poquito más compleja de aplicar esta que la que habíamos visto en el caso de esta, que era la de los trapecios. Ocurre que con la de trapecio, como decíamos, para tener la misma precisión que la de Simpson, vamos a tener que hacer una mayor subdivisión. Entonces estará en nosotros hacer más cantidad de subdivisiones o emplear una fórmula o la otra. Bien.
Eso sería todo lo que necesitamos saber de integración numérica. Vamos, yo les voy a dar un ejercicio que es un ejercicio tipo, que, digamos, hacer ejercicio de este tema, una vez que uno lo sabe resolver, después no tiene más sentido de hacer más de uno y entenderlo, porque uno puede hacer 20, lo único que va a hacer es evaluar fórmulas, que no tiene mucho sentido. Yo les voy a dar un ejercicio donde, en ese ejercicio, es como que hacemos un resumen de los 3 métodos y analizamos la convergencia para una determinada cantidad de divisiones en este método, en el método de Simpson, qué precisión tenemos, en el de los trapecios, qué precisión tenemos, y en el de rectángulo, qué precisión tenemos. Bueno, chicos, hasta aquí sería integración numérica. Nos vemos en el próximo.